Con todos, muy buenas noches. Gracias por reunirse con nosotros una vez más para, a la luz de la Biblia, ver lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta noche pues estamos con gozo, con alegría, con bendición, porque estamos con vida, estamos con salud, en medio de todo lo que estamos pasando como pandemia, pues palabra que nada es, sino que todo tiene un propósito y que de acuerdo a Romanos 8, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni el COVID ahora, ni la pandemia, ni cualquier otra cosa nos separará de su amor. Entonces, con esa entereza queremos empezar nuestra enseñanza en esta noche, para lo cual saludo muy efusivamente a Javico. Javico, buenas noches. Buenas noches, Luisito. Qué gusto encontrarnos nuevamente para seguir enseñando la palabra de Dios. Gracias por todos los que nos están siguiendo atentamente a estas enseñanzas que Dios ha puesto en nuestro corazón y justamente van dirigidas hacia la iglesia, hacia todos aquellos que quieran ser alimentados con la palabra de Dios y estar fuertes justamente para aquel día. Así es, Luisito. Amén. Entonces, Javico, empecemos con una oración. Así que vamos a orar pidiendo la bendición del Dios Todopoderoso, porque lo que vamos a hablar son sus negocios, como decía Jesús. Así que pongámonos en manos del Creador. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, usted es el Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Usted es un Dios de que hace las cosas que para nosotros son imposibles, las hace posibles, Señor. Y nosotros creemos en ese Dios fiel, en ese Dios misericordioso, en ese Dios enorme que se levanta ante nuestras adversidades, ante nuestras angustias y las despeja, Señor, y las va haciendo fáciles, Señor, o llevaderas. Y gracias, Dios, porque nosotros, al venir ante sus pies, al haber nacido de nuevo, sabíamos que las palabras de Jesús se hacían verdad en nosotros cuando decía, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias Dios porque estamos en ese camino de seguirle en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta aflicción. También hay alegría, también hay gozo, también hay paz, también hay felicidad, mi Señor. Y entonces por eso en esta noche venimos ante usted para pedirle que nos dé su bendición y que el Santo Espíritu sea el que hable a través nuestro para alimentar, aparte de esa enorme cantidad de gente que conforma el cuerpo de Cristo, o la novia, la desposada que está esperando el encuentro con su novio. Gracias Dios por esta noche y le ruego que tanto a Javico como a mí nos dé esa sabiduría que viene de lo alto y que el Santo Espíritu ponga esas palabras precisas y pertinentes para hablar con presteza y con entereza su santa palabra. Le pedimos la autorización para empezar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, como se habrán dado cuenta, tenemos un título bastante sugerente y dice un segundo después del arrebatamiento de la iglesia. Uno. Para, que, para quienes nos han estado siguiendo en estas últimas enseñanzas, nuestro texto base, por decirlo así, fue o es Mateo 24, y entonces llegamos a Mateo 24:15, donde se habla acerca de la abominación desoladora, y aprovechando que Jesús lo menciona ahí, dimos la enseñanza acerca de qué es lo que va a pasar en ese instante, qué es el quiebre entre tribulación y gran tribulación, y hemos expuesto el aparecimiento del anticristo. Y no con esto queremos decir que le estamos dando mayor énfasis al enemigo, al antimesías, sino que es pertinente ver los dos lados de la moneda. Y entonces en esta noche queremos abordar lo que va a pasar con la iglesia, lo que va a pasar con la novia de Cristo una vez suceda el arrebatamiento. ¿Qué te parece el tema, Javico? Es impactante saber que no solamente hay un evento que sucede en la tierra con el aparecimiento del antimesías, sino también resulta sui generis
saber que hay un acontecimiento paralelo a este, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y estos dos hechos se suscitan al mismo tiempo, mientras que en la tierra el aparecimiento del anticristo causará aparente paz los primeros 3 años y medio que conversamos, y después se levantará con la abominación desoladora del que hablaba el profeta Daniel justamente. Pero ¿qué es lo que acontece en el cielo? ¿Qué es lo que acontece con la iglesia de Jesucristo, que fue llevada a estar en el regazo de nuestro Dios? Y quisiéramos empezar a enseñar lo que la palabra de Dios nos muestra. Así es, Luchito. Listo, Javi. Entonces, nuevamente, abroches el cinturón, que vamos a empezar con un programa, con una enseñanza que es importante. Y antes de salir en vivo, lo comentábamos con el Javi. O sea, esto es la felicidad, el gozo, la algarabía, la felicidad en su máxima expresión. ¿Por qué? Amén. Porque la iglesia está encontrándose con Jesús. Y entonces, empecemos ya para dejar de lado las palabras y ponernos a ver lo que dice la palabra. Entonces, Gaby, yo creo que es pertinente leer Tesalonicenses 4, 16 y 17 y primera de Corintios 15, 51 y 52, que ya lo hemos estudiado simplemente como una base para continuar con lo que queremos exponerles en esta noche. Bueno. A ver, Javico, entonces vamos con Tesalonicenses acerca del momento exacto del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dice? La venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Amén. Amén. Y permíteme leer Primera de Corintios 15, 51 y 52, que son los pasajes que hablan acerca de esta doctrina del arrebatamiento. Amén. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, hagamos una paráfrasis de lo uno y de lo otro, Javi, que ya lo hemos hablado en programas anteriores. Viene la final trompeta, que ya lo hemos explicado, algún momento hablamos con más detenimiento de esta trompeta, pero no es la última trompeta de las trompetas del Apocalipsis, no tiene nada que ver, porque ahí dice trompeta de ángel, más esta es la trompeta de Dios. Ya para empezar, ahí hay una marcada diferencia, ¿ya? Entonces, hemos venido hablando del arrebatamiento y ahora ya, el arrebatamiento ocurre, ya sucedió, pasó. ¿Qué pasa con nosotros? Vamos, somos transformados, si hemos estado muertos somos resucitados, ya hemos hablado de eso, nuestra alma viene, agarra nuestro cuerpo, donde quiera que estén, si en el mar, en la tierra, salimos a las nubes a esperar a Jesús. ¿Ya? Y entonces ahí Jesús viene desde el tercer cielo, que también ya lo hemos hablado, y se encuentra con la novia. Se encuentra con la novia, ¿y qué pasa a partir de ahí? Y eso es lo que queremos hablar en esta noche. Entonces, queremos hablar de eso, y ese evento, después del arrebatamiento de la iglesia, viene lo que se llama, o la Biblia lo menciona como el tribunal de Cristo.
Solo por dar una ligera diferencia, una cosa es el tribunal de Cristo, que es para los que hemos nacido de nuevo y estamos siendo parte del arrebatamiento, son esas personas las que vamos al tribunal de Cristo. Y aquí acordaránse las primeras enseñanzas allá por el programa 1 o programa 2, no recuerdo muy bien en qué programa lo hablábamos, las personas que no nacieron de nuevo, cuando mueren, su alma se fue ¿a dónde? Al infierno. El que no nació de nuevo se va al infierno y este no vuelve a resucitar, sino hasta el El día del juicio. juicio ante el gran trono blanco. Entonces, una cosa es el tribunal de Cristo, que es para las personas que hemos nacido de nuevo, y el otro, el gran trono blanco, es para los que no nacieron de nuevo. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, ya estamos en las nubes esperando a Jesús, Jesús baja desde el tercer cielo, y entonces en ese instante inicia ¿qué? El tribunal de Cristo. De Cristo. Entonces vamos a buscarlo, Javi, ¿te parece? Con Segunda todo de gusto. Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nos dice? Está así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Correcto, entonces, hablando aquí entre amigos, sucede aquello. Acordémonos un poco qué nos dice Segunda de Corintios 5:17. A ver, vamos a Segunda de Corintios 5:17, un poquito más adelante nomás del que leíamos. ¿Qué De dice modo Javi? que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ese versículo es una promesa, Javi, más grande que Maravilloso. todo este planeta Tierra, creo. ¿Por qué? Así es. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nacimos de nuevo, como ya le hemos explicado de acuerdo a Juan capítulo 3, donde está Jesús y Nicodemo, ahí nosotros empezamos una nueva vida. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que todo lo anterior, Dios se olvida de aquello. Y de aquí en más es un borrón y cuenta nueva. Y entonces, a partir de que tú naces en Cristo, empieza una nueva historia, empieza la vuelta a la página, como se diría, y ahí empezamos a escribir nuestras obras, lo que hicimos. Ojo con esto, no estamos diciendo que nos salvamos por obras. Mire que ya está la iglesia arrebatada, ya estamos con Jesús y empieza el tribunal de Cristo. Ya, entonces, una cosa es lo que pensaríamos que tal vez es por obras que nos salvamos, pero la Biblia es muy explícita en este sentido. ¿Qué tienes que aportar en este punto, Javico? Sí, tomaste estas palabras nacidos de nuevo y también la escritura que acabamos de leer. Nueva criatura. Exacto. La idea de la nueva criatura es el nuevo nacimiento. Está implícito en la idea de qué significa. Ahora, quiero que también sigamos el hilo de lo que significa ser una nueva criatura. Es el creyente que permanece fiel, porque Cristo va justamente a venir por ellos. Es la fidelidad lo que Dios busca en nosotros. Ese es el puntal, digamos, o el vástago donde se arrima toda la estructura, la columna principal, para que el nuevo nacido tiene que ser discipulado en la verdad que está en Cristo Jesús nuestro Señor, para que esa persona que acaba de nacer espiritualmente, que es recién nacida, proceda a seguir tomando la leche espiritual no adulterada para que pueda seguir creciendo en gracia. Este bebé que acaba de venir a la vida de Dios, a todo lo que Dios abre sus brazos para nosotros, sus hijos, tiene que alimentarse para que pueda crecer sano, para que pueda crecer fuerte, para que sepa que no está solo, que tiene para eso hermanos y hermanas en Cristo que le van a ayudar a seguir creciendo, pastores, maestros, porque eso sería. Entonces,
como dice el apóstol Pedro, ¿no? Darle leche espiritual no adulterada para que pueda crecer y conocer cada día más al Señor Jesucristo, quien fue quien le salvó. Así es, Luchito. Entonces, es la experiencia del nuevo nacimiento más un discipulado de la persona. Recordarás el mensaje de Mateo 28 al final, ¿verdad? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, en esa palabra, discípulo es alguno que sigue a su maestro, que sigue las enseñanzas de la Biblia, sigue aprendiendo y se va fortaleciendo. Eso con respecto a los nacidos de nuevo también, Luchito. Listo, gracias, Gabico. Entonces, ya naciste de nuevo y ahora estamos en el arrebatamiento. El arrebatamiento sucedió y hoy estamos ya con Jesús. Nuevamente hacemos este hincapié y estamos ya ahí. Jesucristo vino, se encontró con la novia que es la iglesia y empieza lo que es el tribunal. Y hablábamos hace contados segundos que a partir de que nacimos de nuevo, ese borrón y cuenta nueva empezó y todo lo anterior Dios no lo toma en cuenta, ¿ya? Y para bibliografiar aquello, vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 12, donde ahí resáltalo con un color que te llame la atención para que entiendas que el nuevo nacimiento incluía toda tu vida anterior. O sea, Dios dice acá, ya lo vamos a leer, que nunca más se acordará de aquello, pero a partir de ahí empieza un borrón y un cuenta nueva. Entonces, ¿lo tienes tal vez de Hebreos 8 o 12, Javi? Así es. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Mire esa promesa de Dios. O sea, hemos estado hablando de aquello de que va a suceder, de que va a suceder, y ahora nos estamos imaginando que ya ha sucedido el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces ya cuando llegamos allá, tenemos que recibir ¿qué? Nuestros galardones, tenemos que recibir el premio por haber vivido la vida que Jesús nos pide que vivamos. Entonces, si tú creías que en el tribunal de Cristo Dios se va a acordar de todo lo anterior a ti antes de venir a Cristo, déjeme decirle que a la luz de la Biblia, Dios dice que no se va a acordar. Jesús no se va a acordar de tu vida anterior, lo que pasó antes de nacer de nuevo. Todo eso dice borrón y cuenta nueva, como lo veíamos en 2 de Corintios 5, 17. Eres una nueva criatura, naciste de nuevo, entonces Dios se olvida de todo aquello. Y entonces a partir de ahí escribimos una nueva historia con altos y bajos, pecando todavía y seguiremos pecando hasta el día de Jesucristo, pero con la bendición de ¿qué? De que hoy somos justificados. De aquí voy a dar un ejemplo que siempre lo doy. Es como cuando nuestros hijos faltan a la escuela y tenemos una justificación. Lleva mi hija, por decir algo, un ejemplo, lleva a la maestra y dice, bueno, faltó porque tenía un certificado médico en vía, entonces ya tenía reposo médico y eso avala o justifica su inasistencia. Y de ahí en más, si es que faltaba presentar algún trabajo, algún deber, mire, aquí está la justificación, sigue, continúe. Lo mismo pasa con la sangre de Jesús. Cuando nosotros aceptamos que la sangre de Jesús nos limpia de pecados, cuando pecamos, ¿qué pasa? Vamos delante del Padre y le decimos, tengo la justificación de que Jesús murió por mis pecados, no solo por los anteriores, por los de hoy y por los de mañana. Pero ojo, no estoy diciendo que ahora vamos a pecar con, como se dice, con licencia para pecar. No, no, no. Ahí está Romanos cuando dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Y se acordarán de lo que yo también dije en su momento, que antes nosotros practicábamos el pecado. Hoy pecamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye y siempre estamos arrepintiéndonos. No debías hacer eso. Ya, mientras que antes, como no teníamos al Espíritu, pecábamos deliberadamente. Entonces, con eso claro, llegamos entonces al tribunal de Cristo, Javi. Ya llegamos ahí, conocemos a Jesús, estamos pero en un gozo, en una algarabía única. Y entonces queremos en esta noche hablar precisamente de ese evento, de lo que pasa ahí. Muchas veces no lo entendemos, pero hoy queremos a la luz de la Biblia
ayudarte y ayudarnos nosotros mismos a entender qué es lo que sucede ahí con Jesús. Y para eso está la Biblia. Vamos, por favor, por un instante a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Estamos entonces hablando de lo que sucede con la iglesia después del arrebatamiento de la misma. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. ¿Quién nos va a recompensar? Dios. Dios va a ser. Y entonces ahí se me viene a la mente, Javi, ¿recuerdas ese versículo que dice, si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me también te avergonzaré? negaré. También te negaré, claro, delante de mi Padre, que está en los Entonces, cielos. mire, ¿de quién recibiremos la alabanza? Es de Dios. Pero ya cuando estemos acá, o sea, eso es lo que queremos hacer. Un segundo después del arrebatamiento, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos con Jesús y empiezan las bendiciones. Empezamos a recibir los galardones o los premios. ¿Sí o no, Javico? Que es agradable recibir una felicitación de un maestro, de un amigo, de un padre. ¿Es agradable o no es agradable, Javico? Claro que sí. ¿Cuánto más agradable sería recibir, no la condenación de Dios? Aquí está clarito, dice, recibirá su alabanza. El Señor hablando bien de nosotros. Maravilloso, Luchito. Y entonces, solo regresémonos unos versículos al capítulo 3 de Primera de Corintios y vamos a ver del 12 al 15. ¿Qué nos habla ahí la Biblia? Y si sobre este fundamento, se entiende que el fundamento es Cristo, ¿cierto? Un poquito desde el 11 te puedo leer, Luchito. Mira cómo O dice. desde el 10, ya hablemos del 10, Javi. Exactamente. Entonces, Pablo, dirigiendo su carta a los hermanos que estaban en Corinto, en la iglesia de Corinto, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿dónde está? Ay. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, entiéndase Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será, ¿cómo? Revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Esta es una palabra que tiene como condicionamiento, por decirlo así. Así es. Cuando ya volvamos otra vez a rebobinar, llegamos a Cristo, nacimos de nuevo, empezamos una nueva vida y ahora en esa nueva vida el fundamento es ¿cuál? Es Jesús. Y sobre ese fundamento dice, si alguien edifica sobre el fundamento, no por fuera del fundamento, sino edifica sobre ese fundamento que es Jesús, aquí nos lo dice y nos lo detalla, hay 6 formas o 6 materiales para ir en la analogía de la construcción. Entonces dice, si nosotros sobre ese fundamento hemos construido repito lo que dice acá la palabra en el versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, en otra versión dice joyas, madera, heno y hojarasca. Dice que cada una de esos materiales va a ser ¿qué? Manifestada o va a ser manifiesta. La obra de cada uno, claro. Los seis elementos que nos menciona acá van a ser pasados por ¿qué dice? Por fuego. Y entonces ustedes saben qué pasa con el fuego.
Y no quiero caer en la explicación, sino usted ya la deduce. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 14? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Si la obra de alguno se quemare, escuche bien, él sufrirá pérdida, pérdida de lo construido. Pero mire lo que dice a continuación. Si bien él mismo será salvo, porque ya entiéndase Ya que está en el ya cuando tribunal. hemos sido Claro. arrebatados, estamos en el tribunal de Cristo. Lo que no va a recibir es ¿qué? Su paga Recompensa. o su recompensa. Así Entonces, es. la pregunta retórica acá, Javico, sería, ¿qué estás sobre edificando? Con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, Ya perdón, no. u hojarasca. Entonces, respóndete esa pregunta, a ver, ¿qué estás construyendo? ¿Para qué? Y entonces, regresamos por un instante, Javi, por favor, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Luchito, me viene a la mente cuando dijiste con qué materiales estamos justamente construyendo o sobreedificando. Y recuerdo esta palabra en Lucas, antes de leer este versículo me refiero, en Lucas capítulo 6 me parece, cuando el Señor Jesucristo habla de los dos cimientos. Ya, Y lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Desde el 46 al 49. Dice, todo aquel que viene a mí, mira, aquí está diciendo el nuevo nacimiento, lo que se puede deducir. Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, son tres cosas. Viene a Dios, oye su palabra y las pone por obra, os indicaré a quién es semejante. Mira cómo dice el Señor el 48. Semejante es al hombre al cual que al edificar una casa, mira lo que está haciendo. Para edificar su casa, ¿qué hace? Cava y ahonda y puso el fundamento sobre la roca. Es lo que está diciendo justamente en en Corintios. Corintios. Corintios es lo que está diciendo. Y cuando vino una inundación, no dice que cuando naces de nuevo toda la vida se presenta de color de rosa. No está diciendo eso. Nos está diciendo que lo contrario, para saber dónde está edificada la persona que nació de nuevo, dice aquí, vino una inundación, el río, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí viene la otra parte. Mas el que oyó, o sea, ambos oyen la palabra, pero el que actúa es el que lleva la recompensa. Este dice que oyó, pero no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí está claramente diciendo el Señor Jesucristo que cualquier cosa que construyamos tiene que ser algo que lleve y merezca recompensa. Procedo a leer 2 Corintios capítulo 7, el No, 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 4, Ay, perdón, 4. Ya, versículos 17 y 18, Javi. ya, perdón. Ahora sí los tengo acá. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gracias, Javi. Entonces, con el aporte que tú nos dabas acerca de Lucas, que está pero genial, hablando de la edificación, decíamos en Corintios que dice que hay seis elementos o Materiales, seis elementos. materiales con los cuales construir. Entonces, cuando estos materiales son metidos en fuego, claramente tú lo que explicabas también en Lucas, viene la inundación. Entonces, el venir a Cristo no te asegura una vida de color de rosa o que los problemas se difuminan apenas
naces de nuevo y eres sellado por el Espíritu Santo. Todo lo contrario, Sería lindo. pasa más fuerte las acechanzas del enemigo y hay muchas más peleas y circunstancias que te pueden desanimar. Pero entonces ahí empieza lo que estamos diciendo hoy. ¿De qué estás hecho? Y las cosas que hiciste realmente si fueron o no fueron hechas con uno de estos 6 elementos. Y entonces cuando viene el fuego, lo que queda o el resultado de haber sometido eso a fuego dará como resultado redundando de qué fueron hechas esas obras. Y entonces, si bien es cierto aquí, no es que vas a perder lo que ya has ganado, sino únicamente lo que no recibirás es un galardón, una recompensa, un reconocimiento. Un premio, Y un aquí regalo. voy a decir el ejemplo que siempre lo estoy diciendo y que es muy útil ahora para la analogía. Todos creo que hemos pasado en esa situación de que cuando ya estamos en sexto curso o ahora tercero de bachillerato, y bueno, los de este año, desgraciadamente por lo de la pandemia, no van a tener las ceremonias que todos hemos tenido en su momento, es que, ¿qué? Todos nos graduamos, hagamos ese ejemplo. Todos estamos ya en el arrebatamiento, todos hemos sido graduados, pero siempre va a haber el afanoso, el matón, el estudioso, que ¿qué va a hacer? Va a sacar un mayor promedio que todos los demás y entonces le darán ¿qué? Una beca, una media beca, un botón de oro, una placa, un diploma por ser el mejor egresado de la promoción XX. Entonces, eso es, si bien es cierto, todos nos graduamos, pero siempre va a haber un grupo que se esforzó más que lo normal y entonces viene el abanderado de la, ¿cómo se llama?, del estandarte de El la estándar. ciudad, del colegio, del Ecuador y por ende los escoltas. Entonces, hablemos de un grupito de 9 personas, que si bien es cierto, todos los demás, incluidos estos, se graduaron, a estos les dan su reconocimiento por haber sido, ¿qué? Perseverantes, responsables, puntuales y bueno, todo lo que tú ya sabes. Acá ocurre lo mismo. Todos hemos nacido de nuevo, pero en nuestro caminar en el cristianismo, en el seguir a Jesús, hemos tenido altos y bajos y hemos construido en estos 6 elementos. No sé en cuál hayas construido tú. Yo puedo tal vez decir, bueno, yo he construido tal vez en madera o en joyas, pero O estoy en queriendo bronce. a plata y oro, ¿no es cierto? No es que Claro. estoy diciendo que acá yo lo he hecho, pero en su momento Dios nos recompensará y eso es lo que queremos hablar en esta noche, que Dios va a recompensar tu fidelidad, tu esfuerzo, tu dedicación, el haber dicho no a las cosas de este mundo, el haber ido en contra de la corriente. Dios no es deudor y te va a dar Ajá. lo que te corresponde. ¿Qué dices tú a Amén. eso? Sí, justamente traes a mi memoria la parábola de los talentos, que está en el Mm. capítulo 25 de Mateo y que nos relata una historia un, que complementa justamente tu idea que le disertaste muy bien, Luchito. Dice así desde el 14, me permites leerle, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira lo que hace el Señor Jesucristo. Nos está entregando sus bienes, ¿no? Bueno, y dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Mira esto, como tú decías, hay estudiantes que se superan, pero a grandes rasgos, son excelentes, extraordinarios estudiantes. Y también nosotros, que estábamos ahí siguiéndoles las pisadas. Y dice, y luego se fue lejos. El 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Ok? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mira lo que hace. No es que estaba haciendo sobre el fundamento, no. Este fue a esconderlo. Así dice. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Imagínense que el Señor venga a hacer cuentas con nosotros en este momento. A ver cómo salimos.
Y llegando él, que había recibido 5 talentos, se refiere, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Veamos qué le dice al que tenía 2 talentos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Excelente. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tanto el que tenía 5 talentos como el que tenía 2, les da la misma bendición, la misma recompensa a sus siervos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. El miedo es lo contrario a la fe. Y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo. Wow, le devuelves. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías, o sea, tenía conocimiento de que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Esta es la parte que dice que recibí, que será salvo, pero como que hubiera escapado de la casa o el edificio que se estaba quemando. Eso mismo explica aquí el 29. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esto explica también que Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad lo que Él quiere entregar. Es como el Espíritu Santo cuando entrega dones espirituales. ¿Cómo lo hace? Reparte como Él quiere. Pero esto es conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestras capacidades, a nuestro entendimiento y sabiduría que Dios nos ha dado. Y aquí está dando que los talentos, no está hablando del dinero, son el resultado de que somos salvos. Las obras deben manifestarse, porque la fe sin obras, Luchito, es muerto. Está muerta. Continúa, por favor, Luchito. Muy acertado esa conclusión que haces ahí, Javico. Y ahora vamos por un momentito a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Hablando de lo que tú decías, de los talentos. ¿Para qué es bueno uno? ¿Para qué es bueno otro? Yo soy bueno para una cosa, pero tú puedes ser mejor para otra. Y para la que tú eres bueno, yo no soy tan bueno. Y entonces ahí es cuando en esa multiforme gracia de Dios repartió a cada uno de acuerdo a lo que cada uno puede realizar. Y entonces dice acá el versículo 11, lo leo. Desde el 10. Si alguno conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4, 11. Ok. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Claro. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, entonces, que el talento que Dios te dio, el don que Dios te da, siempre tiene que ser ¿para qué? Para el servicio. Como dice acá, Dios sea glorificado por Jesucristo. Entonces, que lo que tú tengas, el don, el talento que Dios haya puesto, si lo pones al servicio, recibirás esa recompensa. Y que seamos como esos personas que recibieron 5 talentos y lo duplicaron, tuvo 3 y lo duplicó, y no que seamos como el otro que tuvo miedo y lo escondió y ya saben el resto. ¿Ya? Entonces, acordémonos que estamos hablando entonces de las bendiciones que recibiremos. Después del arrebatamiento de la iglesia, tú y yo recibiremos galardones por lo que hayamos hecho. Si no recibimos galardón,
pues bueno, al menos estamos ya acá, como decía yo en el ejemplo. Nos graduamos todos, pero tal vez hay un grupo élite, por decirlo así, que va a recibir más recompensas que nosotros, pero la que no nos van a quitar, y eso quiero hacer ahora un hincapié aquello, volviendo a la analogía de la graduación, todos nos reunimos. Yo estudié en un colegio que habíamos, creo que, no sé cuántos estudiantes y nos graduábamos, no sé, unos 500 a 1000 estudiantes en sexto curso. Y entonces ahí era, pero difícil que hagan una ceremonia, más bien eran columnas y filas de 10 para que pasen, pongan la museta, la capa, la foto y chao. Y todos recibíamos a la final, ¿qué? Un papelito así que nos decía que era nuestra acta de grado y con eso podíamos ir a inscribirnos o a matricularnos en algún institución de educación superior. Entonces, yo quiero entender que la corona de vida, esa corona de vida a todos nos va a ser hecho. Haciendo la analogía, recibiremos nuestra corona de vida o nuestra acta de grado, esa sí la recibiremos, todos sin excepción. Pero las otras preseas es las que tú y yo hacemos acá para recibirlas cuando estemos allá frente a frente con nuestro Salvador Jesús. Y entonces, veamos lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Me puedes ayudar, Javico, leyendo este? Claro, con todo gusto, Luisito. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, ¿no es cierto? No, 31. Ay, perdón. Ok. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Allí está. Exacto, cuando nosotros empezamos nuestra nueva vida en Cristo, hemos nacido de nuevo y reiteramos aquello. ¿Qué pasa con nosotros? Dice acá, pues si coméis o bebéis, quitémosle el comer o beber. Si pues trabajas, estudias, caminas, enseñas, predicas o cualquier otro verbo, póngalo ahí en este versículo, o hacéis otra cosa distinta a las que ya hemos mencionado, dice acá, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, si yo no tengo ningún talento para enseñar, no puedo predicar, no puedo ser maestro en la iglesia, no puedo hacer nada. ¿Cómo no? Acá tú puedes ser en lo que haces, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si tú eres un profesional en cualquier rama, pues hágalo haciéndolo como para qué, para la gloria de Dios. Si tú eres una ama de casa, pues hazlo como para la gloria de Dios. Si tú eres un padre, que sea para la gloria de Dios. Si tú eres un hijo, hazlo para la gloria de Dios. Y así, en cada uno de los ámbitos y áreas de nuestra vida, hagámoslo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a la final nosotros recibiremos que una recompensa por lo que hayamos realizado. ¿Sí? Entonces, Perfecto. en esta noche, Javico, estamos dando el preámbulo del recibimiento de las preseas, el recibimiento de lo que vamos a recibir como galardones ya cuando la iglesia haya sido arrebatada. Sí, no sé si tengas algo que acotar a este punto que estamos viendo hasta ahorita. No está bien como preámbulo. Justifica el hecho de que estamos ya delante del Señor de Gloria. Y Él está llamando a todos y cada uno de sus hijos, de sus hijas, que le fueron fieles y se dejaron discipular y pastorear, ¿sí? Y estando presentes delante del Señor, Él, en su amor infinito, entiendo que nos va a llamar a cada uno de nosotros por nombre y Él va, no sé si a poner una película allí, un video de nosotros o de todas aquellas cosas que recibiremos recompensa. Como dice la palabra de Dios en Mateo 5 hasta el capítulo 7, las cosas que debemos hacer en secreto porque nuestro Padre está en lo secreto, ¿no? Por ejemplo, la oración. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuándo va a ser la recompensa pública? Justamente cuando toda la iglesia esté allí y te llame a ti, Luchito, y te diga, a ver,
cuando oraste en esta ocasión, quiero que recibas tu recompensa pública y te dará la corona de vida, como bien lo manifestaste hace unos instantes. Y de acuerdo a esto, cada uno por lo que ha hecho, por lo que ha producido, recibirá recompensa. Lo mismo es en las ofrendas o en la limosna que habla la palabra de Dios, y también en el ayuno. El que hace estas tres cosas no públicas, sino secretas, recibirá ese día en el tribunal de Cristo su galardón, su recompensa. Así es, Luchito. Amén. Entonces, veamos por dónde empieza entrega de preseas, esta entrega de galardones, esta entrega de recompensas, si cabe la palabra. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Aquí nos vamos a ver qué expone la Biblia acerca de este punto que estamos hablando, acerca de recibir los galardones. A ver, versículo. ¿Qué dice, Javier? 17 y 18 de Primera de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio de... Sí, así dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ay, 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 ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Haz esa pregunta. Mire que acá nos dice que por dónde empieza el juicio. Acuérdese que este también es un juicio, pero no un juicio para perder la salvación, sino para recibir galardón. Los que ya hemos aceptado a Jesús y en el punto que estamos hablando hemos sido arrebatados, ya estamos en las nubes, de ahí ya nadie nos sacará. Ojo con eso, ya hacemos explícita la indicación, o sea, de ahí ya nadie nos saca, es como el bachiller que se graduó, así se haya graduado con lo mínimo, pues ya está ahí, ya es un bachiller de la República del Ecuador. Acá igual, es un nacido de nuevo que alcanzó el arrebatamiento, que está en el tribunal de Cristo, y ahí nada, pero aquí dice exactamente así. Y si primero comienza por nosotros, es dura la palabra que dice acá, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí podríamos hablar del otro tribunal paralelo que es el juicio ante el gran trono blanco, que ya en su momento lo hablaremos, pero este tribunal de Cristo es para los salvos, para los que nacieron de nuevo. Este otro juicio ante el gran trono blanco será para aquellos que rechazaron el plan de Dios, que rechazaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y continúa diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí no es parte del tema, pero ya que estamos hablándolo o leyéndolo, dicho sea de paso, lo explicaré rápidamente. Aquí en la Biblia hace esa distinción entre impío y pecador. Una cosa es el pecador y otra es el impío. El impío es aquel que ya habiendo conocido o al menos leído la palabra con, ¿cómo se llama eso? Con conocimiento de causa, decide no, o sea, no quiero, no me sirve, deseo hacer mi vida como la vengo haciendo. Mientras que el otro es el pecador, el que, digamos así, nunca conoció la Biblia, nunca le predicaron, nunca supo nada, aunque eso ya hoy por hoy en nuestros días, como dice Mateo 24, que lo leíamos, que el Evangelio será predicado a todos los habitantes, pues llega un punto en el cual hay la separación entre impío y pecador. Mire que la Biblia lo menciona. El impío, podemos decirlo ya en palabras más que las hemos venido utilizando, es un apóstata, que después de haber conocido, decide por sus propios medios decir no. O como dice la misma Biblia, rechazar al Señor que lo rescató. ¿Ya? Pero eso es un punto y aparte. Entonces, ¿por quién empiezan los galardones? Precisamente por la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios? Tú y yo. Somos esas personas que somos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo.
Entonces, el tribunal de Cristo es precisamente para los redimidos, para los regenerados, para los nacidos de nuevo, que ya lo habíamos explicado en enseñanzas anteriores. Entonces, empieza por ahí. Y no será, como yo decía en mi exposición anterior, como en mi caso, que yo me gradué en un colegio que habían demasiados estudiantes y nos pusieron ahí en un montón y pax, pax, pax. Acá este tribunal es personal, como decía el Javi hace un momentito. A O sea, cada no uno. sé si Dios nos bajará una película, si nos meterá una memory flash en una pantalla enorme y entonces nos hará ver lo que hicimos y no hicimos. Pero cualquiera sea la forma, es personal y lo vamos a leer en la Biblia para poder bibliografiarlo. Segunda de Corintios 5:10, que ya lo leímos, pero ahora es pertinente saber que eso es personal. Lo que tú hayas hecho o dejado de hacer es personal. ¿Lo Porque es tienes, Javi? necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así está. Exacto, para que cada uno es personal. Uh-huh. No es que yo hice en grupo y ahora me acuerdo de los trabajos en grupo del colegio y de la universidad, que tú y yo sabemos cómo era eso. Uno hacía y el otro solo ponía el nombre en la carátula y presentaba el trabajo por todos. Acá no, no es que vamos a escudarnos, no es que mi papá iba a la iglesia, no es que mi papá sí predicaba, mi mamá también iba al culto de oración y que mi hermano era el líder de jóvenes y cosas así. Nada, acá tú te paras frente a Dios solito para recibir, como dice acá, según lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Pero aquí ya no estamos hablando de, nuevamente insisto en eso, de recibir salvación. No, la salvación ya la tuviste, ya estás ahí frente a Dios, frente a Jesús, dicho más enfáticamente y más claro, es para recibir un galardón. Si hiciste cosas que no y fueron sometidas a fuego, como habíamos hablado, y eran de madera, de heno y hojarasca, y se deshicieron, pues a pesar de ello te vas a parar frente a Dios, a Jesús, y va a decir, bueno, lo que hiciste, mira, salió acá, pero pase, pase nomás, usted ya tiene su corona de vida y no recibió más galardón. Mientras que a los otros que sí se esforzaron, vamos a ver que les va a entregar algunas preseas. ¿Sí? Así es. No sé si algo más que aportar a esto, Javi. Sí, y tomando tu verso anterior de Primera de Pedro, ¿no es cierto? Que el juicio comienza por su casa. Podríamos decir que la primera presea que me viene a la mente está en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. ¿Y a quiénes está hablando aquí? En este caso particular, justamente a los que han sido pastores y su labor la han hecho como Dios lo manda, hermano. Uh-huh, correcto. Y entonces había yo dicho hace contados minutos con el Javi que no es un tribunal para condenación. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a verlo. En Romanos capítulo 8, versículo 1. No será un juicio para condenar, no, sino es un juicio para galardonar, para recompensar, para gratificar, para, ¿qué otro sinónimo, Javián? Ni me acuerdo, para Recompensar, enaltecer, galardonar, ya no creo que pues hay más. Bueno, o sea, y se me el van regalo de ahorita. la vida, el Ya don es de la algo vida. adicional a tu vida eterna, es lo que Dios quiere dar, Jesús quiere darte. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:1, Javi? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú andas en Cristo Jesús, ya no tienes condenación. Entonces, por eso digo que este tribunal no es para condenarte y decir,
¿Va a la vida eterna al tercer cielo o se va al infierno en primera instancia y después al lago de fuego? No, 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 ya lo hemos aclarado y aquí a la luz de la Biblia lo estamos viendo. Este galardón o los galardones que recibiremos son Ujú. una adicional a la vida eterna que ya poseemos, ¿sí? Entonces, por eso dice, yo decía hace un momento que este juicio no es para condenación, sino es para galardonar, para premiar, para recompensar lo que tú y yo hayamos hecho mientras estábamos acá en esta vida, en este planeta. ¿Sí? Y también lo vamos a ver que dice Juan 5:24. ¿Qué nos dice Juan 5:24? A ver, veamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amén. Más claro el agua, dicen por ahí, ¿no es cierto, Javi? Aquí Así está, es. clarito, clarito. O sea, tú ya vienes, eres una nueva criatura, eres regenerado, naces de nuevo, eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Más ha pasado de una muerte espiritual a qué? A una vida eterna. Entonces, si tú eres parte, y eso es lo que intentamos a través de estas enseñanzas, que seas parte del arrebatamiento de la iglesia, eres arrebatado por creer en Jesús, por haber nacido de nuevo, y allá Jesús te va a recompensar por las cosas que hayas hecho o no hayas hecho. Pero hago un Sí, ejemplo acá. Si tú fuiste un cristiano que con las justas, como decía la misma palabra, si el justo con lo justo se salva, ¿qué de los otros? Pero digamos que eres ese. No importa, ahí ya estás, o sea, ya no recibirás las recompensas, pero qué más gozo, qué más alegría, qué más recompensa, evitar la muerte espiritual eterna. Qué más gozo verlo a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios Padre, ver a toda esa comunidad que pertenece el cuerpo de Cristo. O sea, es una bendición, pero va a haber otras personas que serán mayormente recompensadas. Eso es lo que queremos aclarar en esta enseñanza. ¿Algo querías decir, Javico? claro que sí. Notamos que en el Evangelio de Juan mismo, el capítulo 10, los versos del 27 al 29, te los leo, Luchito, dice así, mis ovejas oyen mi voz, está hablando el Señor Jesucristo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida Vida eterna. eterna, amén, y no perecerán jamás. Escuchen eso, lo que está diciendo la palabra de Dios. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren lo que dice el 29. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La vida eterna es garantizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Excelente. Entonces, nos está ya quedando corto el tiempo, pero hemos intentado en esta enseñanza, en esta ocasión, hacerles ver que ya después del arrebatamiento de la iglesia empiezan una serie de bendiciones, una serie de regalías, una serie de, ¿qué más? De obsequios de parte de Jesús hacia quienes hemos sido arrebatados. Y para la próxima enseñanza nos comprometemos a delinear cada uno de esos obsequios que Dios tiene a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que les planteamos la invitación para que nos escuchen en nuestra próxima enseñanza, en donde vamos nuevamente a la luz de la Biblia a detallar cuáles son los galardones que tú y yo podemos tener en el cielo. Ese galardón Amén. que ya ningún ladrón nos quitará, ni nadie nos lo arrebatará, sino será una bendición personal. ¿Sí? Y eterna. Entonces, y eterna, que es más, durará mientras Dios Siempre. exista, así que por siempre y para siempre, como dice la misma palabra. Entonces, nos quedó corto nuevamente el tiempo, Javi, Así es. nos quedamos con varias enseñanzas, pero la próxima vez que nos encontremos para seguir hablando de este tema, pues nos comprometemos a decirles los versículos y cada una de las preseas que tú y yo podemos ser partícipes gracias a la bendición de nuestro Dios. Sí,
¿Alguna otra cosa, Javi? Como un breve preámbulo, viene a mi mente lo que podemos seguir enseñando Dios mediante para este día jueves. Sería de que las preseas y los merecimientos únicamente alcanzan los vencedores en Cristo, hermano. No es para todos, es para los que han vencido las dificultades, los problemas, las vicisitudes de la vida, no por sí mismos, con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, esta entrega de premiaciones es específicamente para aquellos que han salido vencedores. Eso, Luchito. Aleluya. Muy bien. Listo, entonces les hacemos la invitación para que nos acompañen el próximo día jueves, Dios mediante, a las 8 de la noche. Amén. Javi, despídenos en oración. Con gusto, claro que sí. Te amamos, buen Dios. Te damos gracias por todo este tiempo que tú nos has permitido, nos has abierto tu puerta, Señor, para declarar tu palabra, ponerla a la luz, Señor, de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven, de todos los que nos siguen, Padre. Más que a nosotros, a tu enseñanza, a tu palabra, que está, Señor, mostrada con claridad. Señor Jesús, bendice a todas estas personas que están con nosotros, que oran por nosotros. Gracias por ellas, Señor, también. Y bendito seas porque tu palabra, Señor, sea glorificada y llevada hasta tu regazo, Padre bendito. Te bendecimos, te damos gracias por todo este tiempo que tú nos has permitido hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, que el Dios de Israel les bendiga. Javi, nuevamente un gusto haber compartido esta enseñanza contigo. No tienes de qué, Luchito, y sabes que estamos para servir al Señor, para darnos una mano y seguir adelante. Y buscar una de las tantas preseas que vamos a ver la próxima enseñanza. Así sea. Amén. Gracias, Luchito. Aquí Listo, estamos. Descansen, que el Dios de Israel les bendiga. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo les bendiga también. Hasta luego. Adiós.